Muy bien, recién Nico Bagatini hablaba de polarización, de versus, de enfrentamiento. Lo vamos a notificar en la columna de nutrición de hoy porque el título es Grasas sí, grasas no. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo va? Muy buenos días, bien bárbaro. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque en realidad parece que son los cucos del cuento. Hemos pasado en estas últimas épocas de las historias, vieron que la nutrición está tomando como un lugar diferente y hemos pasado por esas cosas. Además hay como modas, ¿está? Entonces, tendencias. Bueno, exacto, hay como modas, entonces decimos no a los azúcares y esos carbohidratos y a los almidones y después decimos que no a las grasas y no sé qué. Y en realidad, grasas sí. Capaz que grasas, per se grasas sólidas a temperatura ambiente no, pero sí aceites. Ahí va. Son necesarios. Empecemos a decantar qué quiere decir grasas. Exacto. Sí. Viste que grasas, viste cuando decís grasas, ya te suena como que hay algo que no está bien. Y porque nos han metido como eso de Sí. sacarle la grasa antes de comerlo. Exacto, sacarle la grasa antes de comerlo, exactamente. Entonces, sí, en realidad cuando estamos hablando de grasas, pues la definición de grasas es que son sólidas a temperatura ambiente, sólidas a los 20 grados de temperatura. Estamos hablando de grasas que tienen un porcentaje de ácidos grasos saturados alto, normalmente. Lo que en el barrio decimos grasas saturadas. Lo que en el barrio decimos. Vale la aclaración que en una grasa cualquiera no solo tenés saturadas. Claro. Tenés mono y poli también siempre. En menor cantidad, en menor proporción, dependiendo de las grasas, las proporciones, pero siempre está presente ahí. Entonces cuando decimos grasas son normalmente cosas sólidas a temperatura ambiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grasas saturadas? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Por qué terminamos ahí? Son naturales. Las grasas saturadas son naturales en los alimentos y forman parte de los aceites, inclusive fluidos, en menor proporción ahí. Están en la naturaleza en formato normal. Lo que sí nosotros tenemos que lograr por medio de nuestra alimentación es equilibrar la cantidad que consumimos. O sea, tratar de consumir menos. Por eso es que la recomendación, que lo que son grasas, que pueden conocerse como la grasa vacuna, la manteca o las grasas lácteas, otros tipos de grasas animales como puede ser la de cordero, ¿sí? Esa pesadita. Claro. La de cerdo están ahí en porcentajes, pero son grasas que son sólidas a temperatura ambiente, que la recomendación es reducir su consumo. Por otro lado, lo que sí se recomienda consumir son aceites vegetales, ¿sí? Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta antes de irnos hacia las grasas buenas, digamos? Sí. Por decirlo entre comillas. No, porque te preguntaba lo de las grasas saturadas porque mucha gente todavía las confunde con las grasas trans. Buena pregunta, no iba a ir mismo. más adelante, pero, Perdón, pero no importa. No, Me parece buenísimo. Las grasas saturadas y las grasas trans son dos cosas diferentes, ¿está? Las grasas saturadas son un componente natural de los alimentos. Las grasas trans, hay alimentos en los que están presentes en forma natural desde que se empezaron a investigar. Se empezaron a buscar mucho más, entonces se empezaron a encontrar cantidades muy pequeñas en forma natural, pero después están las grasas trans que son producidas a partir de procesos industriales, que es transformar aceite en una margarina vegetal sólida, ¿tá? En ese proceso, una de las etapas de la hidrogenación es la producción de pasar de una estructura química cis a una estructura química trans, ¿tá? ¿Qué es lo importante de tener en cuenta en esto? Que este proceso de hidrogenación, un ácido graso trans no es saturado. Claro. ¿Tá? Es mono o poliinsaturado. Normalmente es monoinsaturado. ¿Tá? Se comporta diferente en nuestro cuerpo y es más dañino que una grasa saturada. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los mensajes si tenemos que pensar en qué tengo que reducir y evitar? Reduzco en mi consumo las grasas saturadas y evito las grasas trans en los alimentos que compro listos para consumir o en la margarina que compro en casa para utilizar para untar. Esto quiere decir que pronto no como nunca más esto, no compro nunca más lo otro. Esto quiere decir que tengo que regular, ¿sí? Porque ¿dónde estarían los aceites o las grasas buenas? En los aceites. Ahí vamos a hacer los aceites vegetales. Exacto. En los aceites, en los frutos secos. Porque además muchas veces se cuestiona y se plantea, bueno, pero los aceites por las cantidades, no importa la calidad de la grasa, si es buena o mala, el aporte energético siempre es el mismo. Bien. No importa si es grasa vacuna o aceite de oliva, cualquiera de las dos por gramo aporta 9 kilocalorías.
Este es un punto importante a tener en cuenta, porque muchas veces cuando estamos pensando en bajar de peso, controlamos también esto. No es que el aceite en por sí sea malo, pero claro, si vas a hacer una ensalada de lechuga y aquello queda flotando en aceite y después te parece pertinente pasar un pancito para comerte el aceite, capaz que es mucha grasa, ¿no? Mucho aceite. A mi padre que cuando termina la ensalada le queda el cuenco y hace así para la de tomarse tomate. un par de tragos de aceite. No, sí es tomate igual. En mi casa hay grandes fanáticos de tomate. En mi casa uno de mis hijos es fanático de comerse el juguito del aceite con el juguito del tomate. Qué rico. Entonces, bueno, más allá de eso, que depende de las situaciones y los estados nutricionales de las personas que no puedan hacer eso, es importante tener en cuenta que muchas veces en algunos planes de alimentación se controla la cantidad de aceites que se consume por un tema de calorías, pero no por un tema de que sea más o menos dañino. Claro. ¿Está? Porque además muchas veces la gente piensa que, bueno, si es bueno no debe tener tantas calorías. El aceite bueno no tiene la misma cantidad de calorías que tiene la grasa mala. Se piensa como en esa lógica. ¿Y si te comen 1 kilo de castaña de cayú? Por ejemplo. Igual justo la castaña de cayú. ¿De almendras? Almendras. Bien, almendras, maní, avellanas, ay, qué bache. Las nueces tradicionales, las pecan, el 50% son grasas. De excelente calidad. Pero aproximadamente. Pero con kilocalorías. Claro, en forma muy grosera. Claro. Estamos pensando de un 40 a un 50% de su composición son grasas. Entonces también lo mismo. Son buenísimas, pero no te puedes bajar una bolsita de 100 gramos. Claro. Como si estaba ansioso. Como quien come pone el cine. Claro, como quien come pone el cine. Entonces, bueno, es importante pensar eso. Cuando pensamos en aceites, acá tenemos como una variedad súper amplia y que depende de la situación de cada persona y la situación de salud, cuál es el más recomendado. Muchas veces no hay uno y son mezclas. Entonces vamos a hacer como un recopilado cortito. Claro. ¿Te parece? Sí, claro. Bien. Obviamente uno de los que tiene más recomendaciones es el aceite de oliva. El extra virgen, nosotros en Uruguay tenemos aceites de muy buena calidad nacionales, ¿sí? Entonces está bueno poder aprovecharlos. No es solamente por la calidad de ácidos grasos, sino también por los otros componentes que tiene el aceite. El aceite de oliva prensado, virgen, en frío, tiene vitaminas y antioxidantes. Entonces no es solamente los 3 tipos de ácidos grasos y porque tiene más monoinsaturados, sino todo lo otro que aporta. Para el que está por fuera, ¿cuál es la diferencia entre extra virgen, virgen y el otro que es refinado? Orujo. Orujo de oliva. El más recomendado, extra virgen prensado en frío. Porque eso asegura, es para decirlo en tosco, es la oliva prensada, que después se separan todos los componentes líquidos de agua que tiene, se filtra y nada más. Los otros a veces pasan por otros tratamientos que ahí se van perdiendo algunas características de estos antioxidantes y de estas vitaminas. Entonces, prensado en frío. Extra. Uruguay tiene muy buenos aceites. Sí, que eso es bueno decirlo porque uno compra a veces, si es español es bueno. Y hay varios uruguayos que son mejores que por lo menos el estándar de muchos españoles, ¿no? Y organolépticamente son muy buenos, a nivel de calidad nutricional y a nivel de sabor. ¿Tá? Después, parecidos al oliva en perfil nutricional, tenemos el de canola y el de girasol altoleico. Está bastante de moda el altoleico. El altoleico está muy de moda por el perfil lipídico, por la calidad de ácidos grasos, que se parece mucho al oliva, pero no tiene ni el sabor, ni las vitaminas, ni los antioxidantes. El de canola tiene una diferencia interesantísima con los otros dos, que es omega 3 de origen vegetal. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con el canola? No hay que cocinarlo, porque ese omega 3 de origen vegetal se deteriora con mucha facilidad. Entonces, si yo lo someto para saltear, lo pongo en una asadera, ese omega 3 se empieza a deteriorar. Lo ideal del canola es usarlo para poner en una ensalada. Bien. El aceite de girasol altoleico tiene la característica de tener poco sabor, o sea que lo puedes usar en recetas, lo puedes llevar al horno, lo puedes poner en una asadera y tiene buena resistencia para el salteado. Si pensamos en omega 3, el otro aceite que tiene omega 3 en forma natural es el de soja. Las características de los ácidos grasos del de soja es que tiene mucho poli y poco mono y poco saturados. Pero tiene tiene omega 3 de origen vegetal en cantidades. Por lo tanto, sucede lo mismo. Muchas veces se recomienda el aceite de canola o el aceite de soja para agregarle el puré de los más chiquitos.
¿sí? Cuando estamos empezando con los purés. Después tenemos el de girasol tradicional y el de maíz, que son dos aceites que se pueden usar con mucho poli, ¿sí? Que tienen un costo accesible y que hay mucha gente que los utiliza habitualmente. Si tengo que recomendar, si pueden usar el de oliva y les gusta, es una buena opción. Y si no, usar algunos de los que tiene omega 3 para las ensaladas y de repente uno que les guste más para llevar algo al horno, hacer un salteado corto. Lo que es importante es que no tenemos que llegar a una dieta sin grasas. Claro. Sin aceites. Eso no es sinónimo de salud. No, las necesitamos. Claro. Nosotros no producimos ni omega 3 ni omega 6, para decirlo burdamente. Por lo tanto, tenemos que consumirlos por la alimentación. Los omega 6 nuestra alimentación tiene de sobra. Los omega 3 estamos un poco cortos. Para cerrar, porque no hablamos, y tiene muy buena fama respecto de eso la palta o el aguacate. Sí, claro. Pero ¿en qué? Porque yo, por ejemplo, que me encanta cortar la palta. Vos ya estás pensando con la panza. Sí, yo abro la palta y le pongo aceite de oliva y limón y la mando. Me parece fantástico. Capaz que a nivel de calorías lo podés considerar un poco. Un exceso. Yo no soy tu nutricionista, por decirlo así. Pero No, por suerte, porque si no estarías laburando muy mal. estaría yéndome horrible. Pero sí, lo que sí es, la calidad de grasas, la calidad de aceites de la palta es muy buena. Lo mismo. Hay algo que es difícil de dimensionar que muchas veces nosotros pensamos, viste, como recién estaba comentando en la entrevista anterior, tenemos la evidencia adelante, pero para poder seguir creyendo lo que queremos creer, la negamos. Los alimentos no son ni buenos ni malos. Los alimentos son adecuados o inadecuados dependiendo de la situación de la persona. ¿Tá? Porque es como muy fácil poner en bueno o malo, bueno o malo. Es mucho más complejo el tema. Y mucha gente queda sino como en esa cosa, pero decime que tengo que hacer es simplificarme la vida. Claro, ¿Tá? dame el menú. Claro. Entonces es importante tener en cuenta que pasa lo mismo con los aceites. Es difícil decir esto es bueno o esto es malo. El aceite de palta, la grasa de palta es excelente, es de muy buena calidad. ¿Tá? El agregado de aceite de oliva beneficia. Tenemos que verla en el momento, en el contexto y quién lo va a comer. Muy bien, ¿tá? entendí todo. Pero igual es preferible a alfajores y algunas otras cosas. No, eso está claro. Entonces te doy Sí, una carita feliz. Tengo un problemita con las cantidades, pero lo hablamos en la tanda. Gracias, Virginia. Nos vemos.